A lo largo del mundo y su historia, tan longeva y llena de todo tipo de misterios, curiosidades y eventos extraordinarios, hay lugares, sitios, localizaciones cuyo terreno quedó o está marcado por algún evento o condición rara que los hacen especiales pero a la vez los hacen oscuros y tétricos, ya sea una catástrofe natural, un error humano, una enfermedad o incluso un acontecimiento natural inexplicable. Y hoy conoceremos la historia de uno de estos tantos lugares oscuros del mundo, pues en este capítulo hablaremos del Pozo Superprofundo de Kola. Datos: país, Rusia, en aquel entonces Unión Soviética. Lugar: Óblast de Murmansk, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapoliarny en el territorio del escudo báltico. Profundidad: 12 kilómetros con 262 metros. Población: 0. Coordenadas: 69, 23, 46.39 norte, 30, 36, 31.20 este. Una gran leyenda urbana es la que rodea a este sitio y su historia que lo vuelve un lugar oscuro. Sonidos grabados del mismo infierno, seres misteriosos y datos que hacen dudar de su veracidad son algunas de las cosas que se cuentan, pero antes de eso, demos detalles del mismo para entrar en un mayor contexto. El Pozo Superprofundo de Kola fue excavado, una prospección como proyecto por los soviéticos para penetrar la corteza terrestre, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos del mundo en su tipo. Pozo Superprofundo de Kola es como se conoce generalmente, cuyas siglas en alfabeto latino son KSDB, que en alfabeto ruso sería esto que ven en pantalla y que corresponden a las letras en ruso para K de Kolskaya, que significa cola, C para Exverglubokaya o superprofunda, esta letra que significa dobicha, que puede traducirse como extracción o perforación, y esta letra que parece una B, que es Burovaya, que también puede significar perforación. Otro nombre técnico sería SG3, que significa Exvergluboki, traducido como superprofundo, y el número siendo el indicativo de ser el tercero en una serie de proyectos de su tipo. Con una profundidad significativa, en él radica una diferencia con otros pozos profundos que se han realizado con fines de buscar petróleo o minerales valiosos, y es que la finalidad del SG3 fue la investigación de la litosfera en el lugar donde la discontinuidad de Mohorovicic se acerca a la superficie de la Tierra, y el KSDB trató de llegar tan profundo como para tocarla, y antes de llegar estaba el basalto, que es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica rica en silicatos de magnesio, hierro y sílice, que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre, y aunque la meta que tenían al excavar estaba a 15.000 kilómetros, tuvieron que parar a la profundidad de 12 kilómetros con 262 metros antes mencionados, dadas las adversas condiciones de trabajo. Previo al SG3, el SG1, ubicado en una cuenca precaspiana en el oeste de Kazajistán, tuvo una profundidad estimada de 6 kilómetros, hecho con el objetivo de ser una prueba preliminar para el proyecto final, y el SG2, ubicado en la región de Krasnodar en el suroeste de Rusia, tuvo una profundidad estimada de 6 kilómetros con 810 metros, y su objetivo esta vez fue el de evaluar qué tan viable eran las perforaciones en las diferentes formaciones geológicas del suelo terrestre. Ambos proyectos fueron abandonados tras finalizar sus objetivos y no se realizaron estudios científicos destacados. Hablando del proyecto final, la perforación dio inicio el día 24 de mayo de 1970 en la península de Kola, usando perforadoras Uralmash 4E y posteriormente Uralmash 15000, concluyendo en 1989, llegando a la profundidad antes mencionada, rompiendo el récord a la excavación más profunda del mundo en su tipo. La perforación de Kola penetra a través de un tercio de la corteza continental báltica, cuyo grosor se calcula en 35 kilómetros, exponiendo a la luz rocas de incluso 2.700 millones de años de antigüedad existentes en el fondo. Dicho proyecto ha sido lugar de extensos estudios geofísicos como la estructura profunda de la placa báltica, discontinuidades sísmicas y el régimen termal en la corteza de tierra, la composición física y química de la corteza profunda y la transición de la superior a una corteza más baja, geofísica de la litosfera y métodos para crear y desarrollar las tecnologías para el estudio geofísico profundo. Algo a recalcar es que para los científicos del proyecto, un resultado fascinante que emergió de él fue el hecho de no encontrar cambio de velocidades sísmicas en la hipotética transición del límite de Giffrey del granito al basalto, que está en el fondo de la capa de roca metamórfica que se extiende cerca de 5 a 10 kilómetros bajo la superficie. Sorprendentemente, allí la roca está fracturada y saturada de agua que, a diferencia de la superficial, debe de haber venido de los minerales de la corteza profunda y no ha podido alcanzar la superficie debido a la capa de roca impermeable. Otro descubrimiento inesperado fue la gran cantidad de hidrógeno mezclado con el fango que fluía del agujero, descrito como hirviendo con hidrógeno. En 1992 se detuvo la perforación y años después, el pozo fue controlado por la empresa científica estatal GNP Penedra, con un laboratorio geológico en su interior.
Se dice que cerca del SG-3 fueron hechos 2 proyectos más, del que se sabe que el SG-5 fue el último realizado y tuvo 8 kilómetros con 578 metros de profundidad y tiene 214 milímetros de diámetro. Fue en el año 2008 que, debido a limitaciones financieras y a la falta de apoyo, se acordó el cierre definitivo del proyecto, estando a día de hoy en un estado deteriorado y abandonado. Terminando los datos técnicos, es hora de contar la historia oscura de este lugar. Se cuenta que en los años 80, los excavadores y científicos a cargo del SG-3 comenzaron a experimentar cosas terroríficas en este sitio. Las leyendas cuentan que llegaron a grabar sonidos inquietantes como lamentos y gritos que se dice que provenían del infierno. La noticia fue publicada en el año 1989 por el canal Trinity Broadcasting Network, una red de radio y televisión cristiana con sede en el sur de California, recogiendo a su vez una historia publicada por la revista científica finlandesa Amenusastia y el diario Etelä Suomen, que publicaron una noticia inquietante. Parecía ser que un grupo de científicos de Siberia habían estado involucrados en un proyecto que consistía en cavar un agujero a la mayor profundidad que les permitiera su maquinaria, lo que parece que para ellos fue el inicio de algo aterrador, porque presuntamente en el pozo, que había alcanzado a llegar al manto de la Tierra, uno de los estudios que se realizaron fue usar micrófonos para grabar dentro sonidos generados en el trecho interior de la Tierra, pero en vez de recibir ruidos relacionados a la geofísica terrestre, lo que escucharon fueron sonidos de lamentos y gritos que poco a poco fueron deduciendo eran lamentos humanos que provenían de esa cavidad que habían realizado al interior de la Tierra. Hechos que concordarían con algunas teorías famosas donde se dice que el infierno está en el centro de la Tierra, hasta otras que hablan de la Tierra hueca y todo tipo de cosas extraordinarias que hay en esta hipotética región oculta del planeta. El proyecto era dirigido por un científico de nombre Asakov, quien había reportado que la temperatura parecía un infierno en llamas, ya que era aproximadamente de unos 180 grados Celsius. Los recientes sucesos aterradores hicieron que algunos de los miembros del proyecto lo abandonaran por miedo. Una frase del Dr. Asakov fue esta que veremos a continuación. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran en momentos unos sonidos débiles, pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que eran de nuestro propio equipo, pero después de algunos ajustes comprendimos que la verdad, el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas, gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Tras el impactante descubrimiento, la mitad de los aterrorizados científicos decidieron renunciar al proyecto, aunque posteriormente habrían ocurrido otros hechos espeluznantes. La misma noche en que se grabaron las voces, apareció un gas luminoso que se disparó desde el centro de la Tierra, en medio de una columna de humo incandescente, y del agujero que se había hecho, emergió un ser con alas de murciélago quien gritó en idioma ruso, "Ya Brigal", o "he vencido", para después perderse en el oscuro cielo de Siberia. El Dr. Asakov explicó que como comunista no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que fue algo impactante al haber hecho este descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y lo que escuchamos, y ahora estamos convencidos de que taladramos las puertas del infierno. Esperamos que lo que esté ahí abajo allá se quede. No son pocos quienes aseguran hoy en día que los trabajos en el KSDB no se detuvieron definitivamente porque las altas temperaturas hacía imposible trabajar a las brocas, sino porque las máquinas habían taladrado en realidad las puertas mismas del infierno. A continuación pondré el audio que se supone fue grabado en ese pozo. Como toda leyenda de terror propagada en los medios o en internet, empezó a ser desmentida con varios argumentos sólidos, y es que, aunque el Pozo de Kola fue un proyecto real, con sus propósitos geológicos claros, la leyenda esotérica del sitio carecía de lógica tras ser analizada.
ya que algunos argumentos en contra son que, si las brocas de alta composición metálica apenas podían soportar el calor tan extremo, entonces los micrófonos científicos de los 80 serían obliterados antes incluso de bajar a la profundidad total del pozo, donde incluso algunos otros factores como la presión o el hidrógeno que fluía del mismo habrían dañado los componentes de los equipos de grabación. Más datos en contra de la leyenda son que se mencionaran erróneas descripciones de sus características, como estar ubicado en Siberia cuando en realidad estaba ubicado en el Oblast de Murmansk, o que se dijera que el pozo logró excavar hasta el manto de la Tierra cuando esto no fue posible siquiera. Sumado a que no se encontraban datos verídicos del Dr. Asakov que no respaldaban su existencia y hacía dudar de si era un científico real o solo un personaje inventado para esta leyenda. Tiempo después, cuando la historia se había vuelto bastante popular, algunas personas comenzaron a desmentir la misma, y sobre todo el audio que se había dicho fue grabado en ella, pues este fue confirmado como falso, al menos para la connotación de esta historia, ya que en realidad fue creado al mezclar dos pistas de audio, una de ellas, un efecto de sonido publicado en los años 60 llamado Sound Effects No. 21, y el segundo efecto fue sacado del disco 100 Sound Effects, y la pista completa se llama Crowd in Panic o Multitud en Pánico, lo cual le restó cierta parte de impacto a la historia. Cosa la cual incluso podría corroborar, ya que hace años, cuando esta historia aún era muy popular y no estaba tan desmentida, solía asustarme creyendo que el audio era real, puesto que durante mucho tiempo se ha tenido la creencia de que el infierno es un lugar que se encuentra en el centro de la Tierra, y concuerda con el hecho de que los soviéticos hayan excavado casi llegando a esta, hasta que me tocó leer ciertos comentarios en internet donde gente afirmaba que el audio era falso, y en efecto así lo fue. Y además, para agregar otro detalle a la falsedad de esta leyenda, tenemos esta imagen. Esta imagen pudiste verla a través de este video desde diferentes perspectivas, pero principalmente en esta foto, que en la cultura popular se tiene referida como la representación física del pozo de Kola, pero en realidad esto está equivocado. Esta foto es de la mina Mir, una mina de diamantes ubicada en Mirny, ciudad de Siberia, en Rusia. Es muy posible que los encargados de esparcir la leyenda vieran esta enorme mina y pensaran que era mucho mejor presentar la leyenda del pozo de Kola con esta imagen, pues en realidad la verdadera imagen del pozo es esta de aquí. Estas son sus instalaciones y este es el pozo, el cual está cubierto por esta tapa metálica, y aunque tuvo esa gran profundidad que se menciona a lo largo del video, no fue tan grande e imponente como la mina de diamantes, cuyo gran tamaño se debe a lo mismo, a que buscaban este mineral valioso. Y obviamente, si estás por presentar una leyenda para intentar asustar a la gente, es mucho más imponente que esta foto sea la que muestres en vez de esta, lo que también podría ser una explicación de por qué cuando se esparció la leyenda se dijo que el pozo se ubicaba en Siberia, por lo que ahí tienes una prueba más de que la leyenda del pozo de Kola podría ser falsa. Haya sido relato, haya sido real o puro sensacionalismo, eso no quita que la leyenda sea aterradora y que el pozo de Kola se convierta en un lugar oscuro, más por su historia y leyendas que por su apariencia y entorno. Entonces dime, ¿crees en esta leyenda o en su posibilidad de haber sido real? Espero que este video les haya gustado y lo hayan disfrutado. Recuerden que esto lo hago por mero entretenimiento e igual como un tributo a antiguos videos de la plataforma sobre este tema, por lo que aún con eso, cabe la posibilidad de que solo sea una leyenda y nada más, así como cabe la posibilidad de que sea real, pero eso parece ser que no lo sabremos a ciencia cierta. Recuerden que me apoyan bastante si comparten el video con alguien a quien pueda gustarle o interesarle el tema, y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Un saludo, cuídense y adiós.